El retrato Val, de Edgar Allan Poe. El castillo, en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme, malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era uno de esos edificios, mezcla de grandeza y de melancolía, que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mrs. Radcliffe. Según toda la apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporalmente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados, de gusto arabesco. Me produjeron profundo interés, y quizá mi incipiente delirio fue la causa. Aquellos cuadros colgados, no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada, encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo, guarecidas de festones que rodeaban el lecho. Quíselo así para poder, al menos, si no conciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada y que trataba de su crítica y su análisis. Leí largo tiempo, contemplé las pinturas religiosas devotamente, las horas huyeron, rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena. Al cabo de algunos momentos, miré de nuevo el lienzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de luz al caer sobre el lienzo había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo. Todo en este estilo que se llama, en lenguaje técnico, estilo de viñeta. Había mucho en él de la manera de pintar de Sully en sus cabezas favoritas, los brazos, el seno
y las puntas de sus radiantes cabellos pendíanse en la sombra vaga pero profunda que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecución de la obra ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Empero, los detalles del dibujo, el estilo de la viñeta y el aspecto del marco no me permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, permanecí una hora entera con los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer acabó por subyugarme. Lleno de terror-respeto, volví el candelabro a su primera posición y, habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval y leí la extraña y singular historia siguiente. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor y se desposó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el aire sus amores. Ella, joven, de rarísima belleza, todo luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos inoportunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla, mas era humilde y sumisa, y sentóse pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día, y era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mil ensueños, tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esa torre aislaba, secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos, excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen que tanto amaba, la cual, de día en día, tornábase más débil y desanimada. Y en verdad, los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero, al fin, cuando el trabajo tocaba su término, no se permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su esposa, y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de las mejillas de la que tenía sentada a su lado, y cuando muchas semanas hubieron transcurrido y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después, estremeciéndose,
palideció intensamente herido por el terror y gritando con voz terrible: «En verdad, esta es la vida misma». Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada. Estaba muerta. El retrato oval de Poe nos habla de una pintura que ha vampirizado el alma de una mujer y acaba estando más vivo que la mujer misma, ya que su marido ha proyectado todo su amor en el reflejo de su esposa y no tanto en su mujer. Esto tiene ciertas resonancias platónicas, en que en realidad vemos las sombras de las ideas en nuestras cuevas particulares. Como el tema me parece fascinante, vamos a explorar más historias de cuadros que guardan algún misterio o tienen propiedades sobrenaturales en la literatura, el cine y en la vida real. Es el retrato de Schalken, el pintor, de Joseph Sheridan Le Fanu, una historia de fantasmas y amores truncados que posiblemente tengamos aquí en Cuentos Oscuros algún día. El modelo de Pigman, un cuento corto de Lovecraft publicado por primera vez en 1927. Pigman es conocido por sus pinturas extremadamente detalladas y realistas de seres monstruosos. Su amigo descubre la verdad detrás de estas pinturas y la conexión entre el arte de Pigman y horrores cósmicos como no podía ser menos. Quizás también nos visite el señor Pigman aquí en Cuentos Oscuros. El retrato de Jenny, de Robert Nathan. Un pintor conoce a Jenny, una muchacha a la que retrata, pero a medida que el tiempo avanza se va dando cuenta que el retrato envejece mientras que ella permanece joven. Es un tema similar a la novela que todos tenemos en mente, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. En esta novela, el retrato envejece y muestra los efectos del estilo de vida narcisista y malvado de su dueño, mientras Dorian permanece joven y aparentemente sin cambios, como si todavía fuera un muchacho dulce e inocente. En el cine hay varias películas que exploran la temática de cuadros o pinturas con propiedades misteriosas o sobrenaturales. Algunas de ellas incluyen versiones de El retrato de Dorian Gray, por supuesto. Recientemente se estrenó en plataformas Velvet Buzzsaw, un thriller que se estrenó en 2019 y fue dirigida por Dan Gilroy. Aunque no es una película centrada específicamente en un cuadro maldito o misterioso, la trama gira en torno al mundo del arte contemporáneo y los tejemanejes de los tratantes y expositores avariciosos. La historia se vuelve más intensa cuando las pinturas de un artista fallecido cobran vida y parecen tener consecuencias mortales para aquellos que buscan beneficiarse de su trabajo. La Dama del Agua, de 2006. Aunque no se centra específicamente en un cuadro, esta película, dirigida por Night Shyamalan, involucra una historia de criaturas misteriosas que se comunican a través de símbolos en un cuaderno que los protagonistas deben descifrar. Bueno, hasta ahora hemos hablado de cuadros en la ficción, pero en la vida real también nos encontramos con pinturas inquietantes y malditas que provocan accidentes, fenómenos paranormales e incluso muerte. Por ejemplo, tenemos los cuadros de los niños llorones de Bruno Amadio en la década de los 50. Por lo visto, ganaron fama debido a que se producían incendios en las casas donde estaban, pero las pinturas se encontraban milagrosamente indemnes entre las ruinas.
El hombre angustiado. Ahí nos encontramos a un hombre pintado de rojo que grita desesperado. No se sabe quién pintó este cuadro, pero la leyenda dice que el artista utilizó sangre para llevar a cabo su obra y que después se autoterminó. Pertenece a Sean Robinson, un hombre que lo heredó de su abuela y que ha confesado que, desde que lo colgó en la pared de su casa, ocurren sucesos inexplicables, como ruidos extraños u objetos que se caen. La mujer muerta, de Edvard Munch, donde vemos a una mujer yaciendo en la cama mientras una niña rehúsa la mirada y se tapa los oídos, quizá para no oír los llantos de los demás. Desde luego, Munch era especialista en pintar cuadros que causan desasosiego. Este en concreto representa las consecuencias de la tuberculosis, una enfermedad que asoló Europa en el siglo XIX. Muchos de los que lo han visto aseguran que la niña le sigue con la mirada y que en ocasiones se escuchan gritos que provienen del cuadro. La mujer de lluvia, de Slevana Telets. En él hay una mujer con rasgos alargados y un sombrero negro que mira fijamente al espectador. La artista ucraniana admite que pintó este cuadro en apenas 5 horas, debido a que una fuerza desconocida guiaba su mano. Curiosamente, ninguna de las personas que han tenido la obra les ha durado demasiado. Todos lo han devuelto diciendo que sufrían insomnio y ansiedad. Las manos lo resisten. Este es casi un creepypasta. Hay un niño al lado de una muñeca macabra y detrás un montón de manos anónimas que intentan atraparle. Vio la luz en 1972, gracias a la labor del artista Bill Stoneham, pero no se hizo famoso hasta el año 2000, cuando su propietaria quiso venderlo, alegando que los personajes se movían y salían de la pintura por la noche. El propio pintor admitió que tanto el dueño de la galería donde se exhibió la primera vez como el crítico que la calificó murieron un año después de tener contacto con la obra. El cuadro de un hombre sin cabeza. Laura P. pintó este cuadro a raíz de una fotografía que había realizado James Kidd, en la que se veía el retrato de un hombre sin cabeza a la izquierda del carro. La autora lo colgó en su despacho, pero se vio obligada a retirarlo porque empezaban a caerse cosas sin motivo aparente. Réplica de cartas de amor. En este cuadro se ve a una niña sosteniendo una carta en sus manos con una sonrisa enigmática. Esta obra fue realizada por Richard King, que está en el Hotel Discreet, Austin, Texas. Allí, la hija de un senador estadounidense cayó por las escaleras y se mató a los 4 años. Y hay gente que dice que su espíritu se ha metido en el cuadro y que las expresiones de la niña cambian a menudo. El retrato del general Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez fue un militar y político español, héroe de Pensacola, virrey de Nueva España y, a título póstumo, ciudadano honorífico estadounidense. Este cuadro se puede ver en el Hotel Galveston, en Texas, y los clientes suelen decir que el militar les sigue con una mirada fría y misteriosa, y siempre que intentan tomar una foto del cuadro, sale borrosa. El hombre propone, Dios dispone. En este cuadro inquietante se ve a 2 osos polares devorando lo que suponemos es carne humana entre los restos de un naufragio en el Polo Norte. Fue realizada en 1864 por Edwin Henry Landseer y representa un final inventado para una expedición que dirigió en 1847 el británico John Franklin en el Ártico. El cuadro está en la Universidad de Londres y se tapa en los exámenes porque en 1970 un estudiante se autoterminó tras contemplarlo. Otros alumnos también dicen sentirse incómodos a su lado.
En fin, hay muchas más pinturas misteriosas que están bajo todo tipo de especulaciones, como las Meninas de Velázquez, la Mona Lisa, los cuadros de Dalí, Escher, René Magritte, etc. Y sin duda de todas las obras me quedo con el artista polaco Władysław Beksiński, mi favorito. Ahí os encontraréis con toda suerte de figuras tétricas o de pesadilla, paisajes que parecen de otro mundo, y por eso sus cuadros llevan una gran leyenda negra detrás, ya que el propio pintor llevó una vida trágica, pues tanto su mujer como su hijo se autoterminaron, y él mismo fue asesinado en su casa de Varsovia. Yo he llegado a tener sus cuadros presentes en mi pantalla del ordenador mientras escribía mis historias. Con eso os lo digo todo. Os recomiendo que lo busquéis y ya me contaréis. En fin, ya veis que los retratos reflejan nuestra alma, pero en algunas culturas eso les produce una fobia especial, ya sea en una fotografía o una pintura, por temor a que les ocurra lo que a la protagonista del retrato oval. En algunas culturas norteamericanas, como los navajo o los algonquinos, pensaban que la fotografía podía capturar el espíritu de una persona. En la cultura Hopi hay algunas restricciones relacionadas con la fotografía, pues creen que puede afectar negativamente a la persona. En África, entre los Masái, también existe la creencia de que las fotografías pueden robar el alma. En algunas comunidades de aborígenes australianos se ha observado cierta aversión hacia las fotografías, debido a la creencia de que pueden afectar al espíritu. También es tabú mencionar, o en algunos casos escribir, el nombre de una persona fallecida. Creen que si se menciona el nombre del muerto, su espíritu es llamado de vuelta a este mundo. De hecho, en los programas o documentales de Australia, donde aparece un aborigen ya fallecido, se da aviso antes de emitirlo por televisión debido a esa creencia. Bueno, a mí me da que pensar mucho que las imágenes que dejamos en Facebook, Instagram y otras redes sociales, o en mi caso, mi voz en este podcast, seguirán de un modo virtual cuando ya no estemos en este mundo. La voz y las imágenes de los muertos siguen con nosotros en películas, canciones, vídeos y libros de miles de personas que ya no están con nosotros, pero que nos han dejado un trocito de su alma que permanecerán hasta que los siglos se reduzcan a cenizas. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. De hecho, podría hablar del transhumanismo, que, en teoría, se podría dejar la conciencia en algún sistema informático o nube. O podría tratar de los duelos virtuales, donde se entrena a una realidad virtual para seguir interactuando como esa persona lo hacía en las redes. Pero bueno, creo que todo eso ya sería otra historia. Me gustaría dedicar este audio a Nelson Díaz y Víctor Manuel Palomares Lara por su contribución a este canal, tanto en YouTube como en iVoox. Ambos siempre me envían comentarios positivos que me dan fuerza para continuar. En el caso de Víctor me envía audios de vez en cuando. Y en el caso de Nelson ha tenido la amabilidad de hacerme una pequeña contribución económica en el Super Thanks. Para aquellos que no lo sepan, en YouTube es una forma de hacer un pago puntual en agradecimiento al esfuerzo y trabajo de mi modesto canal. No se necesita suscripción, es simplemente un gesto de apoyo. Os recuerdo que tenéis muchas maneras de ayudarme. Podéis suscribiros en YouTube o iVoox, aunque me ayuda más en YouTube, que es donde recibo mi propinilla de los anuncios. Podéis darle like, comentar, no es necesario un comentario extenso, simplemente un gracias u hola o lo que queráis. Eso ya activa el algoritmo. Si queréis ayudarme aún más, podéis recomendarme a vuestras redes sociales, amigos, familiares, etc. Además, en YouTube también tienen la opción de activar la campanita de notificación
para no perderse ninguna novedad. El Patreon lo tengo con telarañas, pero si os apetece hacer una pequeña contribución sin tener que suscribiros, que es lo que me da un poquito más de reparo, y ese es el problema de iVoox, que requiere una contribución mensual para obtener contenido extra, pero con el Super Thanks de YouTube podéis hacer esa ofrenda puntual de un óvulo. Esto me permite pagar a Caronte para que me cruce la laguna Estigia o simplemente tomarme un café a vuestra salud. Todas estas contribuciones ayudan enormemente al canal y me dan fuerzas para seguir. Y con el Super Thanks además podéis tener una pequeña dedicatoria como la ha tenido nuestra criatura oscura Nelson Díaz, que nos escucha desde Uruguay. Y bien, nada más por hoy. Ojito con el retrato de tía Engracia que tenéis sobre la pared de vuestro cuarto. Ese que tenéis colgado cerca de la cabecera de la cama y que os sigue con la mirada allá donde vayáis. Seguro que os quiere desear muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras.